Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, esos rituales de muerte que se usan hoy en día en Occidente, pareciera que muchas familias o mucha parte de la sociedad quisiera como deshacerse rápidamente del muerto. Hay muchas personas que se mueren, las creman y rapidito hacen pues no es que ni hacen ritual, simplemente los dejan ahí como a la deriva. ¿Qué importancia tienen estos rituales de muerte y qué significado hemos dejado de percibir con esta contemporaneidad en donde todo es tan efímero y lo desaparecemos tan rápidamente? A ver, una de las claves de la historia que tenemos hoy en día es que se han encontrado tumbas donde los elementos que acompañaban o acompañan ese rastro que se encuentra en la tumba, que acompañan al muerto, nos hablan de muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de encontrar una tumba de hace 7.000 años y en esa tumba, además del muerto, hay una forma de tejido. Sabemos cómo tejían, encontrar tallas en metal, entonces sabemos qué metal usaban, qué herramientas deberían haber tenido para esa talla, haber encontrado joyas. Entonces, cómo, la pregunta de cualquier historiador, cómo lograban esas joyas, cómo las pulían, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un rastro muy grande de la historia a través de las sepulturas. Y ahí es donde realmente comienza la historia. O sea, en buena medida, por ejemplo, cuando los científicos que llevan a Poblado a Egipto descubren o empiezan a manejar el contenido de las mastabas, las pirámides, los hipogeos, se van a encontrar ahí un muerto en un sarcófago, pero ese sarcófago va acompañado de una serie de imágenes que nos dicen quién era el muerto. Por ejemplo, hoy en día sabemos que los primeros hombres que conciben el alma como un elemento inmortal van a ser los egipcios. Los egipcios consideran que el muerto que momifican y colocan en un sarcófago debe tener una sala de los retratos. Eso se encuentra mucho en una tumba alargada que se llama la mastaba, donde en la sala de los retratos aparecen los dibujos que indican qué fue lo que hizo esa persona en la tierra. Si fue un agricultor, qué mejora le hizo a la agricultura, si llevó agua, cómo llevó el agua, si gobernó bien, cómo fue su gobierno, si adiestró animales, qué animales adiestró. O sea, no solamente nos estamos encontrando por ese ritual de muerte a una momia, sino lo que hizo la momia. Por eso el egipcio se lee tan fácil hoy en día y alguien es capaz de dar razón de un montón de faraones por esa sala de los retratos. Y también nos vamos a encontrar en la sala de las almas. O sea, los egipcios consideraban que las almas se reunían y para que el alma no sufriera viendo cómo el cadáver se destruía, a los sarcófagos les ponían encima la imagen más bella que pudo haber tenido esa persona. Eso después, todo esto del sarcófago nos lo vamos a encontrar en las grandes catedrales, en Europa, por ejemplo. Yo me acuerdo en la Catedral de Granada, a un lado está el sarcófago de la reina Isabel, está la de Fernando de Aragón, la de Felipe el Hermoso y la de Juana la Loca, en un mismo lugar. Y la estatua que hay encima del sarcófago me dicen quién era, cómo se vestían, qué llevaban.
Eso, por ejemplo, toda Europa está llena de este, era un obispo, los obispos se vestían así, mire los guantes que le tienen, mire cómo eran los zapatos. O sea, era digamos que la existencia, entre comillas, de después de la muerte, el rastro que dejaba el muerto. Los egipcios van a considerar que su sociedad es el sol, los muertos, el faraón y el pueblo. O sea, los muertos están por encima del faraón. Y de los vivos. Claro, y de todos los vivos, porque todo lo que tenemos fue hecho por los que hoy en día están muertos. Que es una cosa muy interesante. Entonces, tener ese libro de los muertos, lo mismo pasa con el libro tibetano de los muertos, donde se le rinde un homenaje a quien ha muerto, porque esa persona que ha muerto ha hecho posible que la vida siga existiendo. Entonces viene un cuento muy interesante. En el Hesíodo tiene un libro que se llama El Escudo, y los griegos los enterraban o los llevaban muertos sobre su escudo, para indicar con ello que era digno de honores, y al ser digno de honores es digno de ser recordado, completamente recordado. En el judaísmo está el Iskor, que es la fiesta el día de recordación de quien se ha muerto, porque nosotros somos descendientes de ese muerto. Entonces, por lo tanto, la gente le rendirá culto a esa persona, porque hizo posible que yo existiera. Entonces, mire que en los rituales de muerte se van a presentar 3 eventos importantes. Primero, quien se ha muerto me hizo posible a mí. O sea, yo no nací de un huevo, a mí no me tiraron de un platillo volador a la tierra. Yo tengo un origen. Entonces, por eso el mandamiento, honrarás a tus padres. La mejor forma de honrar al Padre es reconocerme que yo estoy vivo por ellos, y que si ellos mueren y yo sigo vivo, debo honrar a esas personas. Entonces viene un segundo elemento, y es qué hicieron esas personas que hoy en día están muertas para que mi vida mejorara. Eso es algo que no caemos en cuenta. Que hubiera sido de nosotros, sino un montón de arquitectos muertos, estaríamos todavía viviendo en las cavernas. Claro. Y un montón de médicos que descubren un montón de cosas, y un montón de literatos, y un montón de historiadores y de ingenieros que nos dicen que ellos, al estar sobre la tierra, ejecutaron una tarea digna. Es una cosa tremenda. Y hay un tercer elemento que va a ser muy bonito, y es el muerto como modelo. Es que yo quiero ser como ese. Por ejemplo, lo primero que hace Julio César cuando llega a Egipto es ir a la tumba de Alejandro Magno y rendirle honores. Usted es mi modelo y yo voy a hacer lo que usted hizo, o lo voy a mejorar. Luego Napoleón tendrá como modelo a Alejandro y a Julio César. Después el general Patton, que es un general muy discutido en la Segunda Guerra Mundial, se va a saber de memoria las obras de Julio César. Entonces aparecen varias cosas. El escudo entre los griegos, el que muere con honores, y ese es el libro de Hesíodo, que es muy lindo por eso. Aparece el sentido, por ejemplo, de la muerte en Roma, a pesar de que los romanos cremaban a sus muertos, pero elegía. Es famosa, pues hay muchas elegías famosas, la de Marco Antonio hablando de Julio César muerto. La elegía donde se exalta lo que el muerto hizo.
iba a ser famosa, pero yo me acuerdo en Julio César, la tragedia de Shakespeare, una de las partes más hermosas, además del discurso de Bruto, es la de Marco Antonio. ¿Quién es César? ¿Y cómo fuimos con César? Aparecen esas elegías. Aparece en la India, también hay una cremación muy interesante, que es retornar al muerto al agua, y de cómo el río se llevará esas cenizas y lo integrará al mar, en lo que se llamará su último viaje, que además tiene pues mucho sentido, porque al fin y al cabo, si nos analizamos a nosotros biológicamente, nosotros tenemos el origen en el agua, y es volver al agua y llegar al mar. Además que para los budistas, por ejemplo, que va a ser muy importante, la vida es un río, y en ese río yo voy armando puertos, ciudades, o voy destruyendo lo que hay a lo largo del río, y eso seré yo. Después, que además en los rituales de muerte nos jugamos la memoria. ¿Qué memoria van a tener de nosotros? Eso lo tienen muy claro los japoneses. Los japoneses son muy amigos de conseguir dinero, por ejemplo, los que consiguen dinero, y empezar a hacer escuelas, a mejorar las condiciones de vida de los demás, etcétera, porque cuando ese japonés muera, estará en la memoria de los demás, y dentro de los ritos del Shinto, ese japonés que ha muerto será otro nuevo Dios en el mundo, en la cosmología y la cosmogonía del panteón Shinto. Es una cosa tremenda. Entonces se la juegan por la memoria, me recordarán de la mejor manera y me convertiré en modelo de cientos de personas. ¿Pero es una manera de seguir vivo o para qué lo hacen? A ver, yo creo que los seres, los que estamos sobre la Tierra, tenemos un problema muy bravo. Si usted desconoce lo anterior, usted comienza de cero. Y si usted desconoce lo anterior, a usted le queda muy difícil ser alguien. Pero si yo reconozco lo anterior, si me doy cuenta los trabajos que se han hecho con el lenguaje, quién los hizo, con la genética, con la mecánica, con la arquitectura, con la medicina, voy encontrando la validez de lo que yo hago. Por ejemplo, cuando yo estudiaba comunicaciones, yo hice la tesis sobre qué es y cómo se escribe una crónica de guerra. Yo inmediatamente recurrí a un montón de gente que ya se había muerto, pero que me dirigieron el camino. Entonces John Reed, las crónicas de John Reed, espectaculares, los 10 días que cambiaron el mundo, la Revolución Mexicana, en fin, un montón de cosas, donde uno se veía. Por ejemplo, en la formación literaria o la formación del pensamiento occidental, de cualquier occidental, hay un muerto que es clave, Víctor Hugo. Ese señor está muerto, pero me plantea, en ese libro que se llama Los Miserables, me está planteando todo lo que le puede pasar a un hombre y cómo un hombre sobrepasa lo peor y cómo se dignifica lo peor. Por eso Víctor Hugo dijo, voy a escribir una Biblia humana. Por eso el primer capítulo es con el obispo bienvenido, que es un hombre que está por encima de todo. Absolutamente de todo, pues todo ese proceso de Jean Valjean. Entonces nosotros, en la medida en que vamos reconociendo que ha dado la humanidad, vamos escogiendo los mejores modelos. Hablando ahora, y es un programa que haremos sobre Galileo, son Euclides,
Galileo, Newton, Einstein, Hawkins. Allá hay 4 que ya están muertos, pero que a los que les debemos lo que sabemos de ciencia hoy en día. Entonces alguien dice, no, es que yo voy a estudiar física, esto, ve quién es Einstein, a mí qué me importa, como que qué le importa, entonces usted qué clase de físico es, quién es Newton, entonces usted qué clase de físico es que es donde viene el asunto del síndrome de Adán, de creer que nosotros nos hicimos solos. O sea, yo reviso la historia para ver quién acertó, y ese que acertó es el que tomo como modelo. Ese es el que tomo como modelo y evito a los que no acertaron y los voy a tener como modelo de cómo no se hacen las cosas. Entonces aparece, en estos rituales lo que se busca es preservar la memoria de los mejores. Y esos que han sido mejores son los que me dignifican sobre la tierra. Incluso en el Antiguo Testamento, lo primero que le va a preocupar a Abraham es dónde enterrar a Sara. Entonces se encuentra la famosa cueva de Macpelá en Hebrón. Y va a decir, ahí comienza nuestra memoria. Con la matriarca, con Sara, y ahí me enterrarán a mí, para que esa memoria no se pierda. Y vienen las tumbas de los patriarcas, de las matriarcas, que son la memoria de todo un pueblo. Sin esos patriarcas y sin esas matriarcas, el pueblo no se construye. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando alguien se moría, porque no sabían si de pronto estaba muerto o no, lo dejaban 2-3 días a esperar y ahí definían si estaba muerto o no, para empezar con algo muy lindo, que era magnificar la vida mientras al otro lo iban a enterrar. Las oraciones no eran las plañideras de los griegos, mujeres que lloraban y que todavía lloran, pues esa ha sido una costumbre en Grecia y en el Mediterráneo, estas mujeres que van llorando detrás de eso para significar que hubo una pérdida. O sea, no se desencartaron de nadie, hubo una pérdida. Ya me acuerdo, el que mejor narra pues ese mundo es Nikos Kazantzakis, papel de la plañidera. ¿Qué hemos perdido? Hemos perdido una voz, hemos perdido una presencia, hemos perdido unos consejos de alguien que conocía mejor la vida que nosotros. Por ejemplo, es el desprecio por la gente mayor. Esa gente mayor tiene unas experiencias vividas. Hay que oírles esa experiencia. Porque es que de esa manera mejoro yo. Claro. Ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto. Entonces, en el ritual de muerte me plantea en las sociedades, primero, mantener una memoria de esa sociedad. ¿Quiénes somos nosotros? Bolívar, cuando matan a Atanasio Girardot, le hace que le saquen el corazón a Atanasio y lo envía a Caracas. Obviamente eso es un acto romántico. Bolívar tenía 24 años, Atanasio tenía 22, pero al enviar el corazón de Atanasio a Caracas para que se le rindan honores, se está hablando de la independencia que se iba a generar a partir de ahí. Era el corazón del americano, del hombre que había dado la vida por la independencia. Era, y en ese sentido el corazón ha sido muy importante, era el sentimiento de
el héroe, en el caso de Atanasio, puesto al servicio de la gente. Después, por ejemplo, a Einstein le van a sacar el cerebro, pues una bobada ya, pero de todas maneras son simbolizaciones que se hacen de la necesidad de memoria de un pueblo. Ahora, entre más importante sea el ritual, más digna ha sido la vida de esa persona, o se la muestra mucho más digna. Nosotros hemos llegado a unas cosas horrorosas, y es ver al otro por lo peor y no verlo por lo mejor. Es que a mí no me sirve no lo mejor del otro, a mí no me sirve para nada lo peor de alguien. Pero siempre dicen que no hay muerto malo. A ver, eso pues ha sido desde las mismas elegías, desde los mismos egipcios, porque a pesar de que el dicho dice no hay muerto malo, tal vez burlándose de cuando se dice lo que no es de alguien, ese alguien, de todas maneras, tiene dos formas de referencia: o hizo algo bueno que valió la pena, o su vida fue tan trágica que no vale la pena copiarla, pero se tendrá como referencia, ¿cierto? Se tendrá como referencia. Ser Calígula no valió la pena. Tuvo todas las opciones para ser un buen emperador y fue uno de los peores. Eso también me sirve a mí como referencia. Claro. Me sirve como referencia. Incluso a mí me llama mucho la atención ciertos grupos animales que tienen cementerios. Los elefantes, por ejemplo. Los elefantes saben dónde ir a morir. Y van a morir después de que han hecho un gran trabajo en el rebaño. Ahí van a morir y saben dónde van a morir. En los rebaños. Entonces hay una pradera, hay un montón de gacelas y hay dos leones mirando. Los más viejos del rebaño rodean a los más jóvenes. Si el león se va a comer a alguien, se comerá a la gacela más vieja, porque ya cumplió su tarea en el rebaño. Pero no se va a comer la más joven, porque entonces el rebaño desaparece. Entonces mire que hasta los mismos animales se preparan para eso. Ahora, dentro de todos los rituales de muerte que hemos hecho a lo largo de la historia, el hombre buscará llegar con dignidad al fin de sus días. Yo creo que una de las cosas que pasa hoy en día es que la gente está llegando al fin de sus días indigna. Y por eso no quiere morir. Indigna. No ha construido, no ha mejorado las cosas, no, antes llega indigno. Y la respuesta es, lo desaparecen. Simple y llanamente lo desaparecen, porque pareciera que no cumplió con su tarea en la vida. Y no vale la pena recordarlo. Y no vale la pena recordarlo. No vale la pena recordarlo. En las guerras y en los conflictos, pues todo esto, lo primero que cuando alguien desaparece y saben que lo mataron, es tratar de recuperar el cuerpo. Recuperemos ese cuerpo. El cuerpo no habla, ese cuerpo no funciona, pero es nuestra memoria, es nuestra gente. Es que mire, por ejemplo, uno de los problemas que hay hoy en día, y ese es el problema pues del irrespeto que hemos venido teniéndole a la muerte, es que dentro de nuestra memoria casi no hay muertos. O sea, no estamos rindiéndole homenaje a
a estas personas que, como decía ahora, me hicieron a mí, hicieron mi mundo y me permitieron vivir mejor. Entonces lo estamos borrando porque no hay esa memoria. Por ejemplo, eso es muy claro los grandes novelistas. Los grandes novelistas le rinden un enorme homenaje a sus muertos. Un enorme homenaje a sus muertos, porque esos muertos hacen parte de la vida, hicieron parte de la vida, que la vida está ahí, la vida sigue fluyendo, ¿cierto? Por eso es tan difícil anular el pasado, porque eso fue parte de la vida, y en el pasado están nuestros muertos. Solo Memo, que en esta sociedad contemporánea poco se habla de ellos y de sus actuaciones. Queremos es como sepultar ese recuerdo, igual como se sepultó el cadáver. Sí, ahí hay una cosa que es terrible. Es como si nos doliera que otros hayan hecho cosas y creemos que nosotros las hacemos mejor. Y ahí es donde nos equivocamos, completamente. Cuando uno coge, por ejemplo, a un hombre como Luis Mumford, que escribe 2 libros sobre la técnica tremendos, y que pone en guardia a mucha gente sobre lo que puede pasar si dejamos que la técnica nos supere. Porque a través de la técnica me dice a mí quién debo ser yo, no quién soy yo. Ese es un problema, por ejemplo, enorme, que yo lleno un formulario y ahí me dicen quién debo ser yo, pero él no dice quién soy yo. Eso pues llévelo a las bases de datos, donde me comienzan a desaparecer. Y Mumford dice, ojo con eso, porque si me están diciendo, usted debe ser esto, y es lo que nos interesa de usted, pero no nos interesa quién es usted, ahí empieza a perderse la memoria del otro. Ahora, ¿a quién le debemos esa reflexión? A un hombre que ya murió, pero que se sigue estudiando para enfrentar la fenomenología, el fenómeno que tenemos hoy en día. Pero es que yo me refiero, Memo, es por ejemplo aquí en Medellín, diga usted que por ahí hasta los años 70 más o menos se hacía desde las administraciones municipal o departamental, se hacía por ejemplo concursos de el mejor ensayo sobre José Antonio Restrepo, sobre Pedro Justo Berrío, sobre Luis López de Mesa, sobre toda esa gente, porque queríamos mantenerlos vivos en la memoria. Pero yo he hecho más o menos una pesquisa y desde los años 70 para acá esa gente desapareció completamente. Claro, y ahí desaparecen 4 cosas fundamentales. Desaparece el origen, desaparece la memoria de lo que ha pasado para que yo esté aquí. Desaparece la memoria, desaparece el modelo que yo quisiera seguir. Y desaparezco yo, porque no sé quién soy, ni dónde estoy, ni quién soy. Entonces ahí los nazis ganaron. Usted es un número. Es un número. No es una persona. Porque para ser persona necesito saber quién es mi origen, dónde estoy, qué han hecho aquí para que yo me comporte de la manera en cómo me comporto. Es que nosotros estamos hablando en español porque heredamos el español, nosotros no nos lo inventamos, lo heredamos. Y la forma de hablar que tenemos ya depende de quién me dio la herencia. Hay gente que habla terrible porque le dieron una mala lengua como herencia. Hay otros que hablan muy bien porque les dieron una buena lengua como herencia. Ahora, ¿cómo sé yo eso?
Pues revisando muertos. ¿Qué veo yo en la vida? Lo que heredé. Entonces, si ustedes conocen dónde está, quiénes han vivido ahí, qué han hecho ahí, usted no sabe quién es usted. Es un número. Y ganaron los nazis. Así de simple. Y donde el número desaparece, su número se tacha. Claro. ¿Cierto? Se tacha. Cuando hay un nombre, y ese nombre, porque es que tener un nombre es rodearlo de cosas. Nosotros hablamos Einstein, entonces señores, la física, es un señor que montaba en bicicleta, es un señor que tocaba el violín, es un hombre que además de ser un excelente matemático, escribió muy buenos textos, hombre que era muy mal marido, que bueno también, pero saquemos de él lo mejor. No lo peor, es que lo mejor es lo que me mejora a mí, claro. ¿Cierto? Y entendemos un montón de cosas, pero cuando empezamos el desprecio por la memoria, eso lo hemos dicho aquí en muchos programas, hay gente que se precia de que sabe mucho y no se da cuenta que eso que sabe se lo debes a los muertos, él no se lo ha inventado. Más bien dices que yo soy un gran matemático, sí querido, gracias a Euclides, gracias a Gödel, gracias, siempre van a aparecer un montón de matemáticos. Eso usted no se lo inventó, no se lo inventó, pues estamos tan chiflados que creemos que yo soy un genio con lo que no es mío. Con lo que no es mío. O sea, este programa lo podemos hacer porque he sido escrito sobre el escudo, porque se sabe sobre las cremaciones en la India y en Roma, porque en el Antiguo Testamento aparece la tumba de Macpelá, aparece Abraham, aparece tal cosa, porque en Occidente se van a hacer las sepulturas, por el sarcófago egipcio, por un montón de cosas. Que una de las cosas más dramáticas y a lo que más fuerza le han hecho en los países desarrollados es, por ejemplo, al soldado desconocido. No sabemos quién era, pero sus restos reposarán en el más bello de los lugares. Y eso es, por ejemplo, el cementerio de Arlington. Es una belleza. Ese es el silencio absoluto de los Estados Unidos. Es el silencio absoluto, eso se cuida como nadie, eso cada tanto sube la bandera, cada tanto suena una trompeta, porque ahí están los hombres que dieron la vida por la patria. Están los hombres que han hecho posible que los Estados Unidos existan. La tumba del soldado desconocido es tremenda porque es la principal del cementerio. Otros tienen nombres, ¿cierto? Entonces son los honores que se le hacen a alguien. Por eso cuando la gente va a los cementerios son un centro espectacular de historia. Me acuerdo de la antología de Spoon River, que es un libro completamente maravilloso, de Edgar Lee Masters, se llama el autor. Es un poeta que se va a un cementerio y tumba por tumba da razón del muerto que hay ahí. Esa antología de Spoon River le para el pelo al que sea. Mire todas las variedades de vida que hay aquí. Mire lo que hizo fulano, Perenceja, Sutaneja, y ahí yacen todas las opciones de vida. Entonces Edgar Lee Masters precisamente pasa la posteridad por la antología de Spoon River.
Entonces, esas son cosas tremendas, ¿cierto? Donde la memoria del otro me va a decir, mire, esta gente vivió de esta manera, hicieron esto, se confundieron con esto, acertaron con esto. Y empiezan los referentes de estar vivo. A ver, ¿qué es el panteón francés? Panteón son todos los dioses, pero ahí no hay dioses sino personas. Ahí están los que hicieron posible en buena medida el pensamiento de Francia. Ahí se entra con un respeto espectacular. Todos los que yacen ahí hicieron la civilización francesa. Es como la tumba de Napoleón, los inválidos. Usted tiene que agachar la cabeza. Ahí yace Napoleón Bonaparte, el creador del imperio francés. Y ahí nadie ni se ríe, no, todo el mundo dice, increíble, estuve en la tumba de Napoleón, salí marcado por la tumba de Napoleón. Ahí está. Entonces yo me acuerdo en la frontera entre Alemania y Francia, cuando los alemanes pasan a Francia, muchos alemanes se ofuscan porque todas esas calles son la Gloire, la Victoire, ¿cierto? Y un montón de personajes. Es que mire, una de las cosas más importantes en esos rituales de muerte, después de que sabemos dónde están, de que se los despide con honores, grandes honores, después van a terminar siendo calles, parques, barrios. El problema es que la gente no sepa quién es. Claro. La gente no sepa quién es. Hombre, Atanasio Girardot, ese terminó siendo el estadio. Sí, pero ¿quién es Atanasio Girardot? Dígame quién es. A nosotros nos molestan a veces los porteños, la gente de los argentinos que nadan en Buenos Aires, porque es una calle completamente es una ciudad completamente nombrada y la gente sabe quiénes son. Entonces llegar a la Plaza Belgrano, y ahí está el Museo Sarmiento, ¿cómo así? Entonces Sarmiento, que escribió el Fausto, está el general Belgrano, las guerras de Rosa, ya, llevo la historia en la cabeza. Pero en la medida en que empecemos a despreciar la muerte, porque además es un asunto de Occidente hoy en día, de creer que la gente y los demás se mueren y nosotros no, y que haremos hasta lo imposible. La gente se cuida de no morirse y no se cuida de que no lo olviden. Cuando alguien se muere, ¿hasta qué punto se muere? Depende de la memoria que tengan Dios, no. Este es el momento en que uno habla de Cervantes como si viviera allí a la vuelta de la esquina, ¿cierto? Y está hablando de Newton como si lo hubiera visto esta mañana. Es muy difícil que esa gente muera, porque siguen siendo referencias absolutas. Y hay otros que no sé. Que pasaron sin pena y sin gloria. Sí, claro. Eso, por ejemplo, ha sido muy claro en muchas ciudades alemanas, donde ahí hay un montón de nombres. Aquí vivía fulano y le pasó esto. Aquí vivía sutanejo y le pasó esto. Aquí vivía... No, matar no vale la pena. Mire lo que le hicimos, ese señor era tal cosa, este señor era tal cosa. Y empieza una enorme memoria que civiliza al hombre. El problema es que si nosotros perdemos la memoria, llegamos rápidamente a ser animales y nos volvemos simplemente instintivos. Entonces, ahí, ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué va a suceder? Hay alguien que dice, mire, tal cultura se acabó, desapareció.
Y de repente empiezan a encontrar cosas de esa cultura, libros, figuras, cuadros, y mucha gente vuelve a recuperar esas formas. Y muchos se salvarán ahí. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a un astronauta que llegue a Marte, encontrarse un cementerio y ver ahí, marcianos enterrados? Ahí aprenden todo lo que tienen. Ahí empiezan, ¿cierto? Lleno, y se va a encontrar por aquí, este es un marciano, mira, libros. Ahí resolvimos el problema de Marte. Mientras no encontremos rastros de vida en Marte, o sea, muertos, porque ya se han visto como que no hay nada vivo, entonces ya están buscando muertos. Si encuentran los muertos, nos enteramos que es Marte. Claro. De resto lo tenemos que suponer, que eso es tremendo. Entonces cuando los científicos dicen, mira, por allá había un río, por allá había agua, busqué fósiles, lo que sea, alguna plantica, una conchita, o sea, algo que se haya muerto pero que siga ahí. Claro. O si no, adiós. Entonces lo que está pasando en la modernidad o en el mundo moderno es que la gente no se quiere morir porque no se ha preocupado porque no la olviden. Uno tiene que preocupar por dejar memoria, por dejar un hecho determinado que será el recuerdo de mucha gente. Ahora a mí pues, no tiene por qué recordarme todo el mundo. Hay un montón de gente en la India que no tiene idea quién es Newton, y en Medellín también. Y eso no pasa nada. Pero tienen muy claro al abuelo, tienen muy claro al bisabuelo, y recuperan, si lo tienen claro, un montón de elementos que les permite vivir. El problema es cuando usted está sin memoria, y la memoria no es lo que yo he hecho en la vida, la memoria soy yo más lo que han hecho muchos otros. O si no, yo desaparezco. Entonces cuando todavía uno ve grandes rituales como el que se le hizo en la universidad a Monseñor Darío Múnera, ¿cierto? Donde la gente lloró, donde la gente sintió que ahí había alguien que era importante. Entonces todo eso se vuelve memoria. Después peleen con la memoria de él, digan una cosa, digan la otra, pero no desaparece. Que además es muy lindo, por ejemplo, aquí en la universidad tienen donde están los rectores. Es que esta universidad no se mueve sola, necesita un timonel, y la memoria de ese timonel, que es importantísimo. Aquí ahí está Monseñor Sierra, que es tremendo, él es el que define que es un bolivariano, que sería pues como la visión de la visión y la misión al mismo tiempo de la universidad, o sea, una memoria. Si eso se desaparece, volvemos a ser primitivos o volvemos a ser animales. Es que nosotros no nos hemos convertido en animales totales porque las memorias de mucha gente lo han impedido. Ese es el problema cuando quieren borrar la historia. O sea, entonces nos vamos a borrar la memoria. ¿Qué ha sucedido ahí? Hombre, hay que la memoria es mala. Bueno, ya sabemos qué es lo que no hay que hacer. Que la memoria es buena. Vamos a ampliarla. Pero nosotros somos animales referenciales. Y tenemos una referencia que no tiene ningún animal, y es el pasado. Y el pasado son nuestros muertos. Por eso es que hay sociedades o gobiernos, más que sociedades, gobiernos que intentan cambiar la historia. Sí, claro, para acabar con los muertos. Eso pasa cuando queman los libros, por ejemplo. O Borges habla de un emperador chino que quemó todo lo que había para que la historia comenzara con él.
Y aún sucede. Claro, pero lo simpático fue que después encontraron muertos, tumbas, y la historia terminó empezando antes que él. ¿Cierto? Es que eso es tremendo, ¿cierto? Es tremendo de los seres humanos. Por más que nos queramos negar, terminamos persistiendo en ser de alguna manera. Por más que se borre la historia, esa historia está ahí, en algún lugar. Claro. Ahí está. Y esa historia la encontrarán. Los nazis en los campos de concentración quisieron borrar quemando a los judíos, los volvemos cenizas. ¿Cierto? Esos eran los campos de concentración, los hornos crematorios. Los vamos a volver cenizas para que no haya memoria. Y quedó la memoria. Esa fue en los últimos años, los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Queme cadáveres, haga esto, que nadie se dé cuenta. Y fue imposible. Y fue imposible. Y cada vez que un historiador nuevo de estos revisionistas quiere demostrar que eso no pasó, afloran los muertos y los monumentos. Por eso en memoria de todos los judíos existe Yad Vashem en Jerusalén. Ahí están los nombres, quiénes, cómo los mataron, fotos, documentos, absolutamente todo, de alguien que está hecho, se perdió en cenizas, que nunca se supo qué pasó con su cuerpo. Ese es uno de los elementos, por ejemplo, que en España maneja, digamos, algunas diferencias políticas entre unos y otros, y es el Valle de los Caídos. En el Valle de los Caídos está prácticamente la memoria del franquismo. Está. Unos van allá y rinden tributo, otros se enfrentan a eso, pero ahí hay una memoria. Y ojo, no podemos volver a cometer el error de la guerra civil. Claro. Entonces esa es la importancia de rendirle tributo al que ha estado vivo y rendirle una enorme memoria a aquel que ha estado vivo y valió la pena que esa persona hubiera estado viva. Esa es la memoria humana.